Bienvenido a tu podcast Más que Vencedores. Este podcast está totalmente inspirado en Dios para que conozcamos su verdadero corazón y conozcamos nuestra vida con propósito. En el episodio de hoy hablaremos acerca de los problemas nos transforman. Y esto me lleva a un versículo que está en 2 de Corintios capítulo 4, verso 17, 18. Y dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Todo lo que podamos pasar en este mundo es pasajero, mientras nosotros ante la circunstancia estemos viendo las cosas de Dios, que son las cosas invisibles, que de momento no las vemos porque el problema nos ciega. Producirá mayor peso siempre cuando nos enfocamos en ver a Dios, adorarle, producirá mayor peso. El problema que yo estoy viviendo va a traer algo más poderoso a mi vida. Recordemos que el fuego del sufrimiento va a pasar a revelar el oro que hay en cada uno de nosotros. La consagración como hijos de Dios es algo que todos debemos buscar, ya que esto nos aleja de la maldad y somos totalmente apartados para Cristo. Consagración significa apartar, o sea, apartado para Cristo. Es lo que tenemos que buscar, la consagración. Dios va a poner las cosas que nos edifican. Cuando Dios nos aparta de todo, sufrimos porque dejamos de hacer las cosas que creíamos que nos hacían bien, así como lo que antes nos estorbaba y no nos permitía crecer, pero Él desde raíz sacará y nos fortalecerá para consagrarnos. Cada situación tiene un propósito para fortalecernos, como cuando tenemos una fe débil, Dios nos hace fortalecer esa fe para volverla inquebrantable, para hacernos valer de Él y no caer en el error de querer hacer las cosas a nuestra manera y entorpecer la situación. Muchas veces antes de conocerle y conociendo, queremos seguir operando desde las emociones o los impulsos. Cuando ustedes leen la Biblia y se escucha mucho el término la carne, pues es evidente la materia en la que nosotros estamos diseñados, construidos de este plano terrenal. Entonces, la carne se mueve por emociones, se mueve por los impulsos. Entonces, yo necesito hacerme valer y ser más sabio desde el espíritu, que el espíritu que Dios me dio es lo que nos permite estar conectados directamente con Él y poder ser mucho más sabios, porque el espíritu piensa como Cristo, piensa como Dios. El diseño que Dios puso en mí al momento en el que ya hemos hablado, cuando nosotros le reconocemos, hacemos la profesión de fe por convicción que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, es la forma en la que el Espíritu se activa en nosotros. Entonces, lo que nos va a permitir fortalecer cada área de nuestra vida es depender de Él. Cada situación tiene un propósito para fortalecernos. Así como Jesús vivió un modelo de vida como es el del reino de los cielos, el modelo que, si ustedes leen todo el Nuevo Testamento, van a conocer cómo cómo Jesús nos dejó el modelo de acuerdo al reino de los cielos. Desde aquí, empezar a verlo desde aquí, que se puede manifestar. ¿Cómo se manifiesta? A través de la fe. No veo, pero creo. Y a través de eso, como lo leímos anterior, nuestra vista tiene que estar en lo invisible, no en lo visible, porque mientras estoy viendo lo visible, las circunstancias no van a parecer buenas, pero Dios siempre permanece, su palabra permanece, es viva, es eficaz y todo lo que lee, todo lo que está escrito va a ser así. Entonces,
No es porque Dios sea malo, es porque quiere verme crecer y ser transformado. El problema nos transforma, nos edifica, nos va construyendo y nos va fortaleciendo con una fe inquebrantable. Al momento cuando estamos pasando una prueba o una circunstancia, un desierto, a veces le llamamos así, pareciera ver que todo va en contra de nosotros, pero Dios, aunque nosotros no lo vemos de forma espiritual, Él ya está trabajando. Aunque tú no veas nada o pienses que Él no te responde, que no está haciendo nada, créeme que Él ya está trabajando, ya está haciendo las cosas de lo que tú no ves con tu mente humana y mi mente humana no la vemos. Y Él trabaja toda esa circunstancia para ahora sí irnos tallando, irnos puliendo y que dependamos de Él. Las circunstancias cuando las estemos viviendo es que estamos en la práctica. Tenemos por eso que abrir la Biblia y pedir circunstancias. Yo sé que van a decir, pues yo no las quiero pasar porque sé que es algo que me va a producir miedo, incertidumbre, cansancio, terror, pero es la forma en la que vamos a ir conociendo a Dios. Créanme que todos los hombres que han escrito la Biblia o los personajes, a lo mejor usted se llega a identificar con alguno de ellos, pero Dios lo utilizó. ¿Para qué? Para dejarnos ese modelo de enseñanza, independientemente de sus equivocaciones, la forma en la que la persona alcanzó a través de la obediencia, como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé. Noé lo hizo a través de la adoración porque desde su corazón era de entre tantas personas, era el único que le amaba a Dios. Y fue así que Dios permitió que él y su familia se salvara. Fue lo mismo que pasó con Abraham. Con Abraham, Dios lo pasó por muchas pruebas y así fue que creó en Abraham una fe inquebrantable que hasta lo llevó a ser el padre de una nación y es la forma, y dado a que él, por su fe inquebrantable, es porque tú y yo estamos aquí, porque a él le hizo una promesa que, que él iba a tener una nación y iba a tener una descendencia mucho más grande que las estrellas. Entonces, esas circunstancias siempre son utilizadas para un crecimiento y una transformación en nosotros. Dios nos advirtió que vamos a pasar por muchas aflicciones, pero Dios nos va a acompañar en el proceso. Esa es la diferencia. Que cuando Él pone esas circunstancias para que nos apeguemos con Él y dejar que Él nos acompañe en ese proceso. Y te voy a decir dónde dice en la Biblia referente a eso. En Juan, capítulo 16, verso 17, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesucristo venció al mundo, ya lo hizo. Dios creó el mundo, el universo, mandó a su Hijo y venció al mundo. Toda aflicción que sea puesta por este mundo, pero mientras yo me mantengo firme con Él, me mantengo en su palabra, yo ya he vencido desde antes de que existiera el problema. Nadie somos inmunes al dolor o sufrimiento. Es imposible estar tranquilo mientras estemos en el mundo. Cada problema está solucionado y así otro problema está por venir. Dice la palabra que de Dios que cada día tiene su problema. Y la pregunta sería, ¿por qué viene problema por problema? Y la respuesta te la voy a dar. Porque Dios nos quiere viviendo de gloria en gloria, victoria en victoria. Si su Hijo vivió aflicción y sufrimiento, es evidente que nosotros no íbamos a hacer excepción. Al final, Jesús venció.
Claro, nosotros no tenemos que hacer más sacrificios por nuestra vida a cambio de nada, porque Él ya lo hizo por nosotros. Toda la vida es enfrentar a diferentes circunstancias y agarrarse de Dios para salir victoriosos. Todos los problemas serán significativos para el proceso de mi crecimiento. Pedro aseguraba que todos los problemas son normales, no son extraños. Estos son utilizados para acercarnos a Él. Dios nos empieza a tratar para acercarnos al momento cuando estamos totalmente en una situación que estamos quebrantados y ya no sabemos para dónde ir, y todo lo que probamos en algún momento que no nos funcionó es cuando tomamos la decisión de mirarle y decirle: no te conozco, no sé de ti, pero es pero quiero probar contigo. Y hasta en esos momentos, créeme que también Él abre su corazón para tratarte y decir: ven, hijo, y darte esa calma, esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente nuestro Señor, nuestro Padre Celestial nos lo puede dar. Y ese hueco, ese espacio que está en nuestro corazón, que todo lo tenemos, solamente lo llena Él. Cada vacío, todos los vacíos que llegamos a tener, o el vacío, solamente lo va a llenar Él, nadie más. No lo va a llenar tu esposa, tu esposo. Hay una parte donde solamente Él la llena, y es la parte principal, para que tú puedas amar a las demás personas. Por eso es que primero hay que poner a Dios por delante. Entonces, toda la vida es enfrentar diferentes circunstancias y agarrarnos de Él. Dios realmente libra a los que tienen el corazón aplastado y el corazón quebrantado. Entonces, utilizamos la adoración en todo tiempo, no solo en las circunstancias, ¿eh? Pero les puedo decir que cuando lo vivo, trato de mantenerme en constante adoración hacia Él. Le reconozco que Él es la única opción que tengo para estar mucho mejor y vivir en gloria. Tengo mi tiempo, mi momento con Él, oro con Él, le digo cuál es mi sentir, pero le digo: Padre Celestial, yo te amo, Señor, y yo sé que tú estás conmigo, Señor, como un poderoso gigante, Señor, delante de mí, Padre Celestial. Y dice tu palabra, Señor, que me infundes de nuevas fuerzas, Señor. Y así lo creo. Y es así como uno va decretando y las cosas van tomando forma. Porque Dios, al conocer su palabra, sabemos cómo orar, y hay que pedirle al Espíritu revelación, decretar, y que también se haga su voluntad, ¿sale? No va a pasar nada malo el decir que se haga su voluntad, nada más que tengo que entender que no van a hacer las cosas que yo quiero que pasen, van a hacer las cosas que Él necesita que pasen para que yo pueda tener ese crecimiento y esa transformación. Entonces hay que reconocerle que Él es la única opción que tenemos para poder vivir mejor y vivir la gloria que Él tiene para nosotros. Durante el sufrimiento aprendemos a pronunciar y ser más sinceros en nuestras oraciones. Cuando se sufre, no se tiene una energía para elaborar una oración con tantos adornos. Pero les digo algo: cuando uno está quebrantado, está roto, es el momento cuando somos lo más sinceros con Dios en nuestras oraciones, porque son las más profundas y sinceras que salen del corazón. Y con esto no quiero decir que cuando no estés pasando una aflicción no es que no estés hablando del corazón, pero estamos en un momento tan vulnerables que nos expresamos de una manera que yo creo que Dios nos ve con tanta ternura, y Él se alegra, Él se maravilla, yo creo, porque reconocemos que le necesitamos, que no podemos nosotros solos. Así Dios
podrá escucharnos nuestro corazón. Él quiere escuchar nuestro corazón para utilizar lo que salga para transformar nuestro carácter y vida. También en el sufrimiento que conocemos el corazón de Dios. Cuando pasamos el sufrimiento, conocemos el verdadero corazón de Dios. Porque cuando yo me expreso, le digo mi sentir, vamos a conocer su paciencia, todo acerca de Él, conocer su voluntad para mi vida. Esos problemas nos obligan a mirar a Dios y depender de Él y no de nosotros mismos. Y qué hermoso conocer el corazón de Dios, saber cómo piensa, qué piensa de mí, porque lo que yo pienso que Él, como creemos que Él nos ve, no es así. Él no tiene nuestra misma mentalidad, recuerden. Cuando ustedes se sientan en un momento vulnerables o cuando cometan algún error, nosotros nos autocondenamos y pensamos que Dios no nos va a perdonar y que pues ahora sí que Dios se aleja con nosotros y se enojó. Claro, no le gusta y no le agrada, pero Dios no piensa de la misma forma que tú y yo. Dios lee su palabra para que te des cuenta la forma en la que Dios nos ve. Dios ve a su Hijo a través de nosotros, aunque nos equivoquemos. Entonces, conocer su voluntad para mi vida, esos problemas nos obligan a mirar a Dios y depender de Él y no de nosotros mismos. Pablo decía, nos pareció que ya estábamos sentenciados a muerte, pero no. Él al final está esperando el momento para buscarle y vivir con Él esa victoria. Dejar de hacer berrinche y mirarlo a Él. Expresar mi corazón, aunque Él ya sabe lo que vamos a decir, pero quiere escucharnos. Él nos ama tal cual como somos. Algo que sí les puedo asegurar es que todo lo que necesitamos es Dios. Todo lo que un hijo de Dios pase es filtrado por Él. Él tiene el control y no va a pasar a mayor. Mientras tú estés bajo la cobertura de Dios, ahora sí como bajo su tutela, Él no va a permitir que nada malo te pase, ni a ti ni a mí. Dios va a permitir realmente en ese proceso que haya una transformación. No va a permitir Él a ninguno de sus hijos que le pasen nada malo y que seamos arrebatados por Satanás. Dios controla esos incidentes para los que confían y ponemos la esperanza en Él. Él escribió nuestro día antes de nacer. Todo lo que nos iba a pasar ya estaba pensado. Ahora le citaré el siguiente versículo que es origen de este podcast del por qué se llama así. Y eso está en Romanos 8, capítulo 8, del verso del 28 al 29. Y dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos. Entonces, este versículo, estos dos versículos del 28 al 29 que están en Romanos capítulo 8, habla acerca de más que vencedores. Cristo es un vencedor y mismo Dios los hace con nosotros, que quiere que seamos vencedores con Él, porque al nosotros reconocerle, hemos vencido con Él, reconocemos que Él venció y por lo tanto nosotros somos vencedores, porque somos acreedores, como lo he dicho en anteriores episodios, somos acreedores a la vida eterna junto con Él y eso nos da el paso a que las circunstancias que vivamos en este plano terrenal estemos yendo de victoria en victoria. Por eso es que somos más que vencedores, por eso es que nació este podcast. ¿Por qué? Porque Dios puso en mí la inquietud de hacerlo para dar a conocer cómo podemos ir creciendo, cómo poder ir viviendo y lo que es ser un más que vencedor. No es, no es solamente ganar la carrera, sino va más allá. Desde que uno tiene la salvación,
y saber que al final de todo el tiempo su palabra va a permanecer y como yo soy hijo de él, voy a permanecer con él porque tengo un Padre eterno celestial. Entonces debemos de ser conscientes de que este mundo es un mundo caído espiritualmente. Tenemos que tener claro eso. Solamente en la presencia de Dios las cosas se hacen perfectamente. Jesús nos enseñó a orar para que se hagan las cosas conforme a su voluntad. Dios nos dejó en la escritura una forma de que se hiciera su voluntad como en el cielo, como en la tierra. Y esa es una forma, pero no es que quiere que todo el tiempo estés repitiendo esa oración, sino quiere que expongas tu sentir y que no sean repeticiones vanas, que sea una oración eh, sabia, que sea una oración, claro, desde el corazón. Entonces, cuando tú hables con Él, siéntate a hablar y exprésate, agradece, seamos agradecidos, pero también hay que experimentar al momento de hablar con Él y compartir con Él, preguntarle para también saber escuchar lo que Él quiere decirnos. Entonces, mi vida es el deseo del corazón de Dios. Dios pone su influencia en nosotros a través de una persona o circunstancia o de su misma palabra. Nosotros no nos equivocaremos, pero Dios no se equivoca. Y ese plan maestro que Dios hizo lo hizo en ti y es perfecto porque está diseñado desde su corazón, porque todo lo que Él dispone es para el bien de nosotros. Él es el único que puede producir de algo malo algo bueno. Y finalizo con esto. Nos llama a ser valientes y que sigamos esforzándonos para que seamos siempre más que vencedores. Amén. Me dio muchísimo gusto compartir contigo este podcast, este episodio. Creo que no te, creo que puede ser edificante para ti y les voy a pedir que me apoyen a seguir compartiendo este podcast para que pueda seguir llegando a más personas. Este podcast es para que sea de bendición. No es con una intención vana, una intención de hacer famoso a alguien. Es la intención de que se siga siendo famoso Jesucristo, que más personas puedan seguir siendo alcanzadas y que conozcan cómo pueden iniciar siendo más que vencedores al momento de reconocerle a nuestro Señor Jesucristo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente episodio, Más que Vencedores.